Queremos simplificar la expresión trigonométrica dada a un producto de funciones trigonométricas. Entonces, mirando la expresión, observe cómo podríamos realizar una sustitución de x tangente al cuadrado. Mirando esta identidad, si restamos 1 en ambos lados, tendríamos θ tangente al cuadrado igual a θ secante al cuadrado θ menos 1. Entonces podríamos reemplazar la x tangente al cuadrado con x secante al cuadrado menos 1, pero eso realmente no simplificará nada. Así que vamos a convertirnos en senos y cosenos. Entonces el numerador se mantendrá coseno x menos seno x. Ahora en el denominador, escribiremos la tangente x como seno x sobre el coseno x. Menos x tangente al cuadrado es igual a x senoidal sobre x coseno cuadrado. Ahora tenemos una fracción compleja porque tenemos una fracción que contiene fracciones en el denominador. Una forma de simplificar una fracción compleja es multiplicar la parte superior e inferior por el mínimo común denominador de todas las fracciones. Esto elimina las fracciones de la parte superior e inferior. Entonces, mirando la parte inferior aquí, observe cómo el mínimo común denominador sería x coseno cuadrado, y por lo tanto, para el siguiente paso, multipliquemos la parte superior e inferior por la x coseno cuadrado. Tenga en cuenta que cuando multiplicamos la parte superior e inferior de una fracción por la misma cosa, obtenemos una fracción equivalente. Multiplicando en la parte superior, veremos que la parte superior es un producto. Entonces tendremos el coseno cuadrado x veces el coseno x menos seno x. Ahora multiplicando en la parte inferior, el coseno cuadrado x por seno x sobre el coseno x se simplificará porque el coseno x sobre el coseno x es igual a 1. Entonces el producto sería seno x, coseno x. Luego tenemos menos x de seno cuadrado sobre x de coseno cuadrado multiplicado por x de coseno cuadrado, se simplifica muy bien a solo x de seno cuadrado. Ahora sigamos adelante y factoricemos el denominador. Estos dos términos contienen un factor común del seno x, entonces tenemos el seno x veces la cantidad de coseno x menos seno x. Observe cómo tenemos un factor común de coseno x menos seno x en el numerador y el denominador. Entonces este cociente se simplifica a 1. Y nos quedamos con x coseno cuadrado, dividido por seno x. Así que hemos simplificado la expresión, pero se nos pide que la escribamos como producto de funciones trigonométricas. Entonces, escriba x coseno cuadrado sobre seno x como coseno x veces coseno x sobre seno x. El coseno x sobre el seno x es igual a la cotangente x, y por lo tanto podemos escribir esto como coseno x multiplicado por la cotangente x. Y ahora tenemos la expresión simplificada a un producto de funciones trigonométricas. Observe cómo se nos pide que escribamos las funciones en orden alfabético y con un signo de multiplicación. ¿Y por qué S viene antes que T? Estas funciones están en orden alfabético y tenemos un signo de multiplicación. Entonces esta es la expresión simplificada que queremos para la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.